Cuando tenemos un proceso de educación, cuando nos acercamos a una escuela, cuando nos acercamos a una universidad, cuando nos acercamos a un retiro espiritual, allí va a haber algo esencial. Y lo esencial va a ser la capacidad que tú tienes de aprender, la capacidad que tú tienes de captar el mensaje. Segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, del evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Sabiendo que vivo la certeza de que somos alimentados del amor misericordioso de Dios. Soy el padre William desde la diócesis de Rockford. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que es común para este tiempo de la Cuaresma, tiempo de mucha reflexión. Lo hacemos cada domingo con el evangelio, pero en este tiempo de la Cuaresma debemos nosotros aprovechar, enriquecernos, valorar lo que hay allí en ese evangelio. Miren la situación de estos hombres, Pedro, Santiago y Juan, que son tomados por Jesús. Estos hombres estaban asustados, estaban temerosos, estaban con miedo. Y se escucha una voz de lo alto: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y la actitud después de este mensaje: escúchenlo, dice el evangelista Marcos, que los discípulos que Jesús llamó miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba con ellos. Las riquezas que podemos obtener cuando verdaderamente tenemos la capacidad de escuchar. Hoy en día no nos gusta escuchar. Hoy en día no nos gusta compartir nuestras riquezas. Y no hablo de riquezas materiales, sino riquezas de vivencias. No nos gusta escuchar. Hoy en día es fácil distraernos. Hoy en día es fácil actuar
mecánicamente. Acabo de llegar a la casa y se colocó el semáforo en rojo y veía a alguien caminando y me daba tanta tristeza. Era como una joven. Pero me daba tanta tristeza porque se veía que no escuchaba lo que había a su alrededor. Totalmente aislada. Andaba así como mirando hacia el suelo, con la cabeza agachada. Tenía como un morral a su espalda, pero caminaba como encorvada, mirando hacia el suelo. Y caminaba así por la calle y estaba viendo un celular. Hoy en día actuamos así. Qué tristeza. No escuchamos. También supe de alguien que por estar en esa misma situación pasó un carro, lo atropelló y lo mató. No escuchamos. Vamos, pero esos son casos de realidades muy concretas, muy físicas. Pero vamos a que no escuchamos nosotros a este hijo. No escuchamos nosotros a este hombre salvador. No estamos escuchando nosotros a este hombre que nos prometió, nos mostró su realidad de vida. No lo escuchamos. Y voy a ser más concreto. Vamos físicamente a una Santa Eucaristía y no lo escuchamos. Porque no escuchamos su palabra. Estamos allí, pero no lo escuchamos. Estamos allí, pero no escuchamos que Él dice: tomen y coman. No escuchamos su invitación. No escuchamos que nos dice que nos quiere alimentar del amor misericordioso en su cuerpo y en su sangre. No escuchamos las diferentes maneras en que Él nos muestra un camino de salvación. No escuchamos los consejos. No escuchamos los ejemplos que Él nos da. No escuchamos a ese Hijo amado. Y quizás llevamos un temor interior. Quizás queremos sentirnos fortalecidos escuchando otras voces. Pero si lo escucháramos a Él, nos sentiríamos con Él. Sentiríamos que Él está a nuestro lado y que no estamos solos. Depresiones, soledad, tristeza, porque no lo escuchamos a Él. Angustia, pesimismo, arrogancia, coraje, mal humor, porque no lo escuchamos a Él. Sea el momento propicio para que, viviendo la Santa Eucaristía y escuchando al Hijo amado del Padre, puedan verse nuestras vidas resurgir y podamos decir: Jesús, yo confío en ti.